¿Y si te dijera que existe una sola frase capaz de despertar el poder oculto en cada célula de tu cuerpo? Una frase que fue resguardada por Anubis en los pasajes prohibidos de los templos del desierto, y que hoy vuelve a la luz para ti. Cuando pronuncies esta frase una sola vez, tu cuerpo entero responderá. Tus células no dudarán, obedecerán como guardianes que reconocen a su maestro. No requiere repetición. No exige fe ciega. Solo necesita ser pronunciada en el estado correcto, como fue revelada en los misterios de Anubis. ¿Por qué funciona esto? Porque no es un símbolo ni una metáfora. Es un mandato real, una instrucción vibracional inscrita en la estructura misma de tu ser. Y lo más sorprendente es que ya has usado este poder antes, pero contra ti. Cada vez que dijiste, estoy agotado, no aguanto más o no sirvo para nada, estabas pronunciando decretos. Y tu cuerpo obedeció, entregándose al cansancio, al dolor o al límite. Hoy comprenderás cómo se corrompió esta obediencia, cómo fue distorsionada, y, lo más importante, cómo puedes reactivarla con conciencia, precisión y una sola palabra. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando escuches esta palabra, nunca volverás a mirar tu cuerpo de la misma manera. Y si quieres seguir explorando secretos ancestrales como este, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene será aún más profundo. La palabra es el soplo que enciende la chispa del espíritu, y el espíritu es el escultor secreto que da forma a la carne. Hubo un tiempo en que la humanidad no conocía separación entre lo que sentía en el corazón y lo que manifestaba en el mundo. La intención nacía como un rayo, y el cuerpo la seguía como un eco perfecto. Anubis, guardián de los velos y de los secretos que se ocultan en la frontera entre la vida y la muerte, dejó constancia de esta verdad en sus manuscritos velados. Allí escribió que en los tiempos primordiales cada célula era como un escriba de los dioses, tomando nota de cada orden emitida por la conciencia. Una intención clara bastaba, y la biología se reacomodaba con exactitud. El dolor se desvanecía como neblina al amanecer, la inflamación retrocedía como marea, y el paso de los años se hacía lento, casi imperceptible. No había resistencia, solo obediencia devota, porque el cuerpo reconocía al espíritu como su único soberano. Pero con el transcurrir de las eras, el eco de esa claridad comenzó a apagarse. Las palabras, antes cargadas de fuego divino, se fueron vaciando de sustancia. Se repitieron sin alma, sin intención, como cáscaras huecas. La boca seguía pronunciando sonidos, pero el espíritu ya no lo sostenía. Y las células, fieles hasta lo extremo, obedecieron sin preguntar. Solo que ahora respondían a órdenes rotas, a vibraciones confusas. Fue entonces cuando comenzó la insurrección muda. Una revuelta sin gritos ni estallidos, tejida en silencio, en los rincones invisibles de la vida cotidiana. Una frase lanzada con descuido, un pensamiento mecánico repetido 1000 veces, un arrebato de desesperación en medio del dolor. El cuerpo, noble y sumiso, recogía todo eso como verdad escrita en piedra. Estoy cansado. Esto me destruye. No quiero seguir. Esas frases, lanzadas sin intención, eran recibidas por las células como si descendieran de la misma boca de la divinidad. Y obedecían. Cerraban los canales de energía, desajustaban los sistemas internos, erosionaban la armonía. No porque buscaran la ruina, sino porque estaban entrenadas para servir a cualquier voz que se alzara en su interior. Anubis lo explicó con claridad implacable. La humanidad no cayó enferma por azar, sino por repetición. Repitió palabras como látigos. Repitió emociones no resueltas. Repitió pensamientos que se devoraban a sí mismos. Y cuando esa repetición se convirtió en hábito, el cuerpo, fiel a su pacto, transformó decretos inconscientes en síntomas palpables. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué el cuerpo acata incluso aquello que lo hiere? La respuesta de Anubis es tan dura como luminosa, porque el cuerpo no distingue, no juzga ni evalúa. El cuerpo es un servidor puro. No interroga el origen de la orden, simplemente la ejecuta. Y lo hace con precisión infalible. El hígado enciende el fuego de la inflamación si se pronuncia rabia. El sistema nervioso se vacía como un río seco cuando se declara desesperanza.
El estómago se cierra y se retira si la palabra lanzada es rechazo. Esta obediencia absoluta es un don divino y una trampa mortal al mismo tiempo. Así fue como, siglo tras siglo, la carne humana fue esculpida por un lenguaje sin conciencia. Pero lo más profundo no ocurrió en la piel ni en los huesos, sucedió en los reinos invisibles. Porque la programación no comienza en lo físico. Se siembra primero en los campos sutiles. La célula no es más que la chispa visible de una corriente que desciende desde planos más altos. Todo mandato nace en lo invisible, en el soplo etérico, y solo después se condensa en la carne. El cuerpo no inventa nada por sí mismo, cumple un guión que se escribe en lo oculto. Por eso, cuando Anubis habló de la rebelión silenciosa, no acusó a las células de traición. Ellas jamás dejaron de ser fieles. Su advertencia fue para el alma. Porque la fractura no vino de la biología, sino del olvido. Del verbo mal usado, de la repetición sin intención, de la absurda creencia de que las palabras se las lleva el viento. Ese error abrió una grieta invisible, un corte que separó al espíritu de su templo corporal. Y es precisamente en ese abismo donde comienza la enseñanza de Anubis, no solo a advertir el error, sino a mostrar el camino de regreso. Porque en sus pergaminos no solo quedó inscrita la memoria de la caída, sino también el código de restauración. Ese código no es complejo ni oculto bajo símbolos extraños. Está en lo más simple, en lo más básico, y por ello pasó inadvertido durante generaciones, la respiración. El hilo que une lo invisible con lo visible. La ruptura entre cuerpo y espíritu no nació del mal, sino de la desconexión. El ser humano olvidó respirar como un ser divino y aprendió a contener la vida dentro del pecho, viviendo en apnea emocional. Encerró decretos en silencio, asfixió la voz del alma, y en ese ahogo rompió el único vínculo que sostenía su integridad, el aliento consciente. Anubis dejó escrito que ningún mandato creador puede cumplirse si no está sostenido por una respiración presente. La palabra sola es un sonido vacío. El verbo unido al aliento es un rayo creador. Por eso entregó el primer rito de restauración, la respiración Ankita. Su nombre no es metáfora, sino vibración. Ankh es la vida que se renueva eternamente. Ita es la chispa divina en movimiento. Juntas, forman la llave silenciosa que reactiva el eje perdido entre la carne y la conciencia. El rito parece sencillo, pero es fuego en movimiento. No está diseñado para calmar, sino para despertar. Despertar las células, despertar la memoria de la carne, despertar la voz creadora que fue silenciada. Anubis enseñó que el cuerpo posee 3 portales de mando, 3 tronos que, cuando se alinean con el aliento, vuelven a actuar como un solo canal. El corazón, el plexo solar y la garganta. El corazón es el santuario donde los sentimientos se transforman en pulsos de luz, un espacio donde lo humano se convierte en vibración. El plexo solar es el horno secreto, el motor ardiente que enciende la determinación y mueve la energía hacia afuera. La garganta es el puente resonante, el lugar donde la intención abandona el silencio y se convierte en corriente creadora. En el rito, el iniciado guía el aliento como si llevara fuego sagrado por dentro. La primera inhalación se posa en el corazón, allí no se exige calma ni felicidad, solo se permite que lo vivido respire y sea reconocido. La segunda inhalación baja al plexo solar, allí la fuerza interior despierta como brasas que vuelven a arder, recordando al cuerpo su poder de manifestar. La tercera inhalación asciende hasta la garganta, pero aún no se habla. Solo silencio vibrante, silencio cargado de poder. Y cuando todo el cuerpo se ha reorganizado alrededor del aliento, se pronuncia el decreto, con la vibración que atraviesa el campo. Mi cuerpo obedece porque yo soy el verbo encarnado. No es un canto repetitivo, es una proclamación. Es el instante en que el cuerpo, antes fragmentado, reconoce al fin a su soberano. La mente deja de agitarse como agua turbulenta, la energía comienza a moverse como río sereno, y el espíritu desciende y se enraiza. Entonces, las células, que tanto tiempo esperaron una señal coherente, perciben de nuevo la vibración primera que dio forma a todo lo creado. No solo obedecen, se regocijan, porque esa era su misión desde el principio. Este rito,
Sin embargo, no puede ejecutarse de manera mecánica. Cada respiración es una llave sagrada, un pacto silencioso entre la carne y la conciencia, un recordatorio de que el cuerpo no dicta, solo responde. Anubis enseña que, si deseas que tu verbo se vuelva ley, antes debes sembrar el terreno. Y ese terreno se construye con el aliento. Sin respiración consciente, las palabras se dispersan como polvo en el viento. Con ella, cada sílaba se convierte en mandato creador. Aun cuando el puente del aliento se ha restablecido, en lo profundo de ti persiste un cauce oculto que arrastra órdenes antiguas. No responde a la lógica, ni entiende de razones, se mueve por vibración, por la inercia de lo acumulado. Es un río interno que sigue repitiendo los ecos del pasado incluso cuando el espíritu ya comenzó a despertar. Ese río es tu sangre. Anubis enseñaba que la sangre no es solo un líquido que alimenta al cuerpo, sino un río sagrado, un espejo rojo que conecta mundos. En su fluir circula la memoria de todo lo vivido, no en forma de recuerdos claros, sino como pulsaciones que guardan cada emoción, cada pensamiento, cada creencia pronunciada. La sangre no discute, no filtra, no interpreta. Se limita a llevar el mensaje tal como fue emitido. Si el mandato es noble, distribuye fuerza y vitalidad. Si el mandato es dañino, reparte desgaste y ruina. Palabras que parecen inocentes, como, esta carga la heredo de mis ancestros. Siempre fue así en mi familia. Se convierten en decretos inquebrantables. La sangre los recibe como órdenes absolutas y los traduce en caminos bioquímicos, no por crueldad, sino por fidelidad. Su lealtad no conoce cuestionamiento. Para Anubis, la sangre es el sirviente más leal del campo energético humano. Es el canal donde el alma dicta sus instrucciones a la carne. Pero si el alma duerme o repite ideas prestadas, la sangre obedece igual, y en esa obediencia ciega comienzan a nacer enfermedades que no son otra cosa que pensamientos petrificados. La anemia puede nacer del sentimiento de no ser suficiente. La presión que oprime las arterias refleja palabras guardadas, nunca dichas. La inflamación persistente es muchas veces la huella de una ira que nunca tuvo salida. Lo impresionante es que incluso en la distorsión, la sangre nunca traiciona. Su obediencia es tan absoluta que, sin conciencia, se convierte en veneno. Pero Anubis también dejó un remedio. En los papiros del Templo Negro escribió de una llave vibracional llamada Sokai. Este nombre no debe pronunciarse como eco vacío ni repetirse como muletilla. Solo revela su poder cuando se dice con plena presencia, en el silencio que sigue a la respiración consciente, cuando el corazón se abre como un portal y el campo energético se ha alineado. Sokai es el mandato que libera a la sangre del peso del pasado. No borra las experiencias, pero limpia su magnetismo. Es como si el río, antes cargado de fango, comenzara a brillar con aguas cristalinas. Y a medida que la claridad circula, las células reciben nuevas instrucciones. La regeneración se vuelve posible, no por milagro externo, sino porque el cuerpo por fin escucha órdenes que sostienen la vida. Pero aún hay algo más hondo que la sangre, el espacio invisible donde se guardan las emociones que no tuviste valor de sentir. Ese escondite es más tóxico que cualquier veneno físico, porque mientras la sangre fluye, las emociones reprimidas se estancan. Crean charcos oscuros en el campo energético, lugares de silencio pesado que siguen emitiendo órdenes sin que lo notes. Anubis fue implacable, lo que calla se convierte en decreto. Y esa verdad no es metafórica, es literal. El campo energético registra esas emociones ocultas como vibraciones activas que terminan moldeando la carne. La rabia tragada se instala en el hígado y el estómago, donde se transforma en ácido e inflamación. La tristeza escondida se incrusta en los pulmones, robando la respiración y apagando la capacidad de inspirar vida. El miedo negado se esconde en el corazón y las glándulas suprarrenales, drenando la energía vital como un veneno lento. No importa cuántas veces sonrías ni cuánto digas que estás bien. El cuerpo no escucha palabras vacías. El cuerpo solo escucha la vibración real. El cuerpo no se rinde ante las palabras bonitas ni ante las frases ensayadas. Su obediencia no depende de lo que declaras en voz alta,
sino de lo que vibra en ti cuando el mundo se queda en silencio. Es esa emoción íntima, sostenida en la soledad, la que marca el rumbo. Por eso Anubis dejó, entre las páginas ocultas de su enseñanza, un rito de transformación. No tiene que ver con disfrazar la tristeza con sonrisas falsas ni con imponer positivismo artificial. Se trata de un cambio profundo en la frecuencia, un ajuste consciente de la vibración. Este proceso se despliega en 3 movimientos, simples en apariencia, pero capaces de abrir portales. No admiten prisa ni engaño. El primero es nombrar con exactitud lo que arde en tu interior. Decir estoy mal no basta, eso es una sombra sin forma. La verdad necesita ser pronunciada sin máscara, estoy enfadado. Estoy herido. Tengo miedo. Nombrar es como encender una lámpara en una cueva, lo que antes dominaba en secreto empieza a deshacerse en claridad. El segundo movimiento es guiar el aliento hacia el lugar donde esa emoción se escondió en la carne. Puede sonar extraño, pero el cuerpo escucha cuando lo miras de frente. Allí donde duele, allí respiras. 3 veces, lento, profundo, con atención plena. Es como decirle al propio tejido, te reconozco, ya no serás ignorado. El tercer movimiento es el decreto. No es súplica, no es deseo frágil, sino un contrato pronunciado con la vibración de la certeza. Entonces dices, la orden pasada queda anulada. La liberación se cumple. Que mi campo solo sostenga paz. Estas palabras son más que sonidos, son un nuevo acuerdo. El espacio energético responde, los órganos se reorganizan, las células celebran porque al fin escuchan una voz coherente. Este rito no necesita escenarios místicos. No requiere fuego, incienso ni piedras sagradas. Puede ejecutarse en la penumbra de tu cuarto o en medio del ruido de un día cualquiera. Su poder no depende de lo externo, sino del único cruce real, la frontera entre lo que sientes y lo que emites como vibración. Pero incluso después de derribar viejos mandatos, queda un desafío mayor, aprender a hablar en el idioma exacto que el cuerpo reconoce como autoridad. Porque el cuerpo no obedece adornos ni frases poéticas. Responde solo al patrón vibracional correcto, a la estructura que activa su memoria de obediencia. Anubis fue tajante. La palabra se vuelve ley solo cuando nace de una arquitectura interna íntegra. No importa cuánto grites ni con cuánta fuerza aparentes. Si dentro hay desorden, el sonido se deshace en fragmentos. Un mandato emitido desde la incoherencia se dispersa. El cuerpo no lo rechaza, pero tampoco lo materializa. Queda suspendido en una niebla de contradicciones, como un río bloqueado entre 2 orillas. Y en ese estado, la energía se estanca, se enfría, se fragmenta hasta caer en colapso. Ahora, si has llegado hasta aquí, quiero darte un gesto de poder. Escribe en los comentarios la frase yo soy la palabra viva. Al hacerlo, no solo participas, sino que anclas en tu campo la vibración de este decreto. En el corazón de los papiros velados, Anubis ocultó un mapa secreto. Para el ojo común parece un simple ornamento místico, un dibujo extraño sin mayor sentido. Pero para quien cruza el umbral de la iniciación, ese diagrama revela la mayor de las verdades, la geometría viviente del cuerpo de luz. Anubis enseñaba que ningún órgano del ser humano es casualidad, que cada tejido, cada sistema y cada capa del cuerpo fueron esculpidos sobre patrones de geometría sagrada. Estas formas no son metáforas poéticas, sino arquitecturas invisibles que sostienen la sinfonía de la carne y del alma. El corazón late dentro de una espiral luminosa, que garantiza el equilibrio perfecto de expansión y contracción en el campo emocional. Los pulmones se abren y cierran en un entramado octogonal, recordando que la respiración es puente entre lo interno y lo externo. El hígado, guardián de lo sutil y lo material, se organiza en torno a un hexágono de poder, donde ocurre la alquimia vital. Los riñones siguen la curva ondulante de un río perpetuo, encargados de filtrar tanto aguas físicas como emociones densas. Pero cuando el hombre se desvía de su propósito, cuando vive en repetición inconsciente, alimentado por el miedo o separado de su sentir, estas formas comienzan a quebrarse. La geometría se distorsiona, y lo que antes era música sagrada se convierte en ruido disonante.
El cuerpo físico es entonces el espejo de esa fractura. El corazón pierde ritmo, la respiración se acorta, el metabolismo se desordena, la energía se estanca. Y lo más grave, la palabra pierde poder. El decreto ya no encuentra un patrón sólido sobre el cual manifestarse. Por eso Anubis advirtió, antes de ordenar, primero hay que restaurar el templo interno. Y para ello entregó un ritual de gran secreto, Sigmart. Sigmart no es danza ni canto, aunque contiene de ambos. Es un entramado preciso de gesto, voz e intención, que al ejecutarse con conciencia, realinea al cuerpo con la geometría original que lo sostiene. El brazo que describe un círculo no solo mueve tendones, reactiva el octágono de los pulmones y abre el puente del aliento. La palma que descansa sobre el hígado despierta el hexágono oculto, devolviendo su capacidad de transmutar energía. El sonido gutural que acompaña al movimiento no es adorno, es la frecuencia exacta que hace vibrar la espiral dorada del corazón. Anubis instruyó que este rito debía hacerse en estado de reverencia, como quien entra a un santuario. No es una técnica mecánica, es la reapertura de un templo sagrado en el interior. Porque cuando el cuerpo vuelve a su geometría original, recupera la capacidad de obedecer a la palabra creadora. Y entonces surge lo extraordinario, el dolor comienza a retirarse sin explicación. La energía fluye como río desbordado. Los órganos responden con ligereza, como si reconocieran de inmediato el terreno fértil donde pueden florecer. Pero incluso con la estructura restaurada y las formas sagradas despiertas, todavía falta un último elemento. La geometría es cimiento. El decreto es herramienta. Pero todo templo necesita un altar. Y Anubis reveló que ese altar no está en pirámides de piedra ni en cámaras selladas, sino que late en silencio en el centro del pecho. El corazón es el verdadero altar, y es allí donde todo acto de creación debe comenzar. La palabra es fuego que respira, chispa que hace temblar al universo. Anubis enseñaba que no basta con realinear la geometría del cuerpo, existe un misterio aún más profundo, una condición invisible sin la cual ningún decreto se enciende. Toda palabra sagrada necesita brotar desde un altar vivo. Ese altar no está en templos tallados por manos humanas ni en objetos de poder. Habita en lo secreto del pecho, latiendo como un sol escondido detrás de las costillas. Anubis lo llamaba el trono del alma, el lugar donde lo eterno toca lo efímero y lo invisible se reviste de carne. No se trata del corazón físico, sino de un punto de encuentro entre mundos. Cuando alguien vive en mentira o se aparta de su verdad, este trono no muere, pero se cubre de sombras. El campo que antes irradiaba armonía comienza a emitir un zumbido sutil, una vibración rota que desordena el equilibrio de todo el cuerpo. Por eso muchos repiten fórmulas, decretos y frases, pero no ven respuesta. Porque hablan desde la mente, no desde el altar. Y el cuerpo, sabio en su lealtad, no se somete a autoridades falsas. Para reactivar este trono, Anubis transmitió un rito directo y sin adornos, el regreso del corazón a su poder. El iniciado comienza posando sus manos sobre el pecho. No como un gesto vacío, sino como quien toca la puerta de un santuario oculto. Luego ejecuta la respiración triangular, el aire asciende desde las raíces del cuerpo hasta llegar al centro del pecho. Allí se guarda un instante, como una chispa en espera. Después desciende al vientre, cerrando un circuito perfecto de 3 movimientos que reavivan la corriente vital. Entonces llega el decreto. No cualquier frase, sino la única capaz de encender el altar. Declaro mi corazón como templo. Aquí solo la verdad tiene morada. Cuando estas palabras nacen desde lo profundo, el altar despierta. El cuerpo entero se convierte en recinto sagrado, listo para sostener la palabra creadora. Solo entonces la palabra puede liberarse. Y una vez pronunciada, no hay retorno posible. Anubis describía ese instante como un cruce definitivo, el momento en que el cosmos entero se inclina para escuchar. No importa el volumen, ni la forma del sonido. Lo único que importa es el origen. Si viene de la mente, se dispersa como humo. Si nace de un corazón consagrado, de un alma encarnada y de una respiración viva, se enciende como llama eterna.
La palabra encendida no es un método aprendido ni una fórmula secreta. Es un estado vibrante del ser. La garganta, tantas veces convertida en un canal de quejas, de rumores y de palabras vacías, se eleva entonces como el trono donde se manifiesta la fuerza creadora. En los escritos de Anubis se habla de tres formas de voz: la voz de la víctima, que se arrastra en lamentos; la voz del ego, que busca dominar y convencer; y la voz del espíritu, que decreta con raíz en la verdad interior. Solo esta última puede penetrar en la carne y mover las aguas internas, porque no describe, ordena. No opina, transforma. Sin embargo, esa palabra sagrada no puede ser pronunciada de cualquier manera. Para que tenga poder deben cumplirse tres condiciones invisibles. La respiración debe ser vivida como un rito, el corazón debe latir en coherencia y la presencia debe abarcar todo el cuerpo sin distracción. Cuando estos tres pilares se entrelazan, basta una sola frase, dicha una sola vez, para alterar la memoria de las células. No se entrega al curioso, no aparece en labios apresurados. Brota como revelación silenciosa cuando el campo entero está preparado. En ese instante, el cuerpo escucha. No escucha solo la boca, escucha el ser completo vibrando como un único instrumento. Aún así, Anubis advierte, ningún decreto funciona si el alma no habita su templo. La primera tarea no es hablar, sino regresar. Y no se trata de nacer de nuevo en otra vida, sino de encarnarte plenamente aquí y ahora, de volver a morar en tu propia carne. Entonces la palabra adquiere fuego. El cuerpo reconoce la señal. Las células obedecen. Y basta una sola vez. Es allí, cuando el alma se asienta en el cuerpo con toda su fuerza, que Anubis revela un secreto ignorado. El sueño no es un apagón ni una pausa sin sentido. Es un ritual diario, una ceremonia sagrada repetida cada noche. La cultura moderna lo redujo a desconexión. Anubis enseña lo contrario: dormir es volver a ser, renacer en lo profundo. Este renacimiento solo florece cuando aprendemos a dormir como lo haría un iniciado, entregándonos con reverencia, con plena atención al tránsito. Porque en el sueño profundo el ego se apaga, la mente que controla se silencia, y es allí donde la arquitectura energética del cuerpo puede desmontarse y reconstruirse sin resistencia, renovada en su esencia original. La regeneración no ocurre por rutina. No basta con cerrar los ojos y caer en el sueño. Si deseas que el descanso sea verdadero renacimiento, debes tratarlo como lo que siempre fue en los misterios antiguos: un templo. Un umbral cotidiano hacia la restauración vibracional. Ese umbral oculto es la reencarnación nocturna, un secreto que solo los iniciados recordaban. Anubis enseñaba que, al final del día, el buscador no se abandona simplemente al cansancio. Se despoja de lo que vistió durante la vigilia, los roles que cargó, las emociones que ocultó, las máscaras que fingió. Se adentra en la oscuridad como quien regresa al seno de la creación, un útero vibrante donde el alma tiene permiso de reorganizar lo que quedó marcado en la carne durante las horas de vigilia. El rito comienza en silencio profundo. El iniciado imagina cómo su cuerpo se deshace en diminutas chispas de polvo de luz, regresando al océano primordial. No es un acto de muerte, sino de reinicio. Una vuelta al patrón perfecto sobre el cual fue moldeada la forma humana. En ese instante, con el alma despierta y la mente quieta, surge un susurro interior, dirigido no al mundo, sino a las raíces invisibles del propio ser. Devuelvo mi cuerpo a su matriz de luz. Que cada célula recuerde el orden eterno. Esta fórmula no se analiza, se siente. No actúa en el intelecto, sino en el campo vibratorio. El cuerpo reconoce la señal. Las células no preguntan, solo obedecen lo que es claro y verdadero. Ese es el umbral más delicado y, al mismo tiempo, más poderoso de la existencia diaria. Un punto suspendido en el que el tiempo se detiene, la carne se entrega y el alma asume el mando. Allí la palabra comienza a formarse. No como pensamiento, sino como decreto. No como discurso, sino como vibración primordial que organiza la luz. Cuando el corazón está limpio, cuando el campo ha sido despejado, cuando las geometrías internas vuelven a brillar y el alma ocupa cada rincón de su templo corporal, la palabra puede ser liberada.
En las páginas ocultas del Grimorio de Anubis hay un fragmento secreto, casi borrado por los siglos. No es un canto de gloria, sino una llave silenciosa. Una clave final que solo responde cuando todas las puertas previas ya han sido atravesadas. La palabra que ordena a la carne no se repite como un estribillo. No se memoriza. Se recuerda. Y ese recuerdo no nace de la mente, sino de la esencia más pura. El alma lo reconoce antes incluso de que el pensamiento intente comprenderlo. Por eso, solo quienes han pasado por todas las purificaciones, la respiración consagrada, la liberación de emociones, la sangre renovada, la geometría restaurada, el corazón encendido, el alma reencarnada en la carne, pueden pronunciarla con autenticidad. Y entonces, con el campo vibracional estabilizado, con la conciencia habitando cada célula, el iniciado declara: yo soy la chispa que reordena la forma. Decreto que mi cuerpo obedezca a la luz que me sostiene. En ese instante no hay resistencia. No hay duda. Ninguna célula vacila, porque la fuente ha hablado a través del templo humano y el cuerpo la reconoce. La regeneración comienza. La sangre fluye ligera, el corazón entra en su ritmo sagrado, la energía se ordena, el dolor se disuelve. La materia responde. Y entiendes que nunca fue metáfora. Era un código real. Una tecnología vibratoria que siempre estuvo escrita en tu interior. No descubriste un texto prohibido, descubriste tu propia soberanía. El poder que siempre estuvo esperando ser reclamado. Si esta verdad ha resonado en ti, escribe en los comentarios: hoy reclamo la luz que ordena mi cuerpo. Ese gesto no es simbólico. Es tu activación. Es el sello de que retomas el mando y, al mismo tiempo, la inspiración para que otros también despierten. Antes de marcharte, quédate un instante más. Si deseas apoyar este canal y ayudar a que más almas recuerden este conocimiento, suscríbete y dale like al video. Este viaje no termina aquí. En la pantalla verás un video elegido para ti, que prolonga y profundiza lo que hoy has activado. Haz clic y sigue caminando.